Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Honorable Asamblea, damos la cordial bienvenida a los alumnos del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas a este pleno. Bienvenidos y bienvenidas. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 8 de octubre del 2025. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión del Café relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el Instituto del Café de Chiapas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4 transitorio del decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Chiapas. Cuarto, lectura del oficio signado por el licenciado Mario Orozco Mendoza, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para otorgar en comodato a favor del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por un periodo de 6 años, un espacio con una superficie de 42.35 metros cuadrados, donde se instalará la emisora 102.7 FM, quienes utilizarán dicho bien como oficinas centrales y cabinas de transmisión y producción localizadas en el interior de las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, a un costado del Parque del Café, ubicado en calle Jardines de Chiapas, kilómetro 3, carretera Tapachula, Nueva Alemania. Quinto, lectura del oficio signado por el licenciado Jorge Cabrera Aguilar, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 2.264.33 metros cuadrados y enajenarlo vía donación a favor del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de sus oficinas, terreno ubicado en la prolongación de la calle Allende de la colonia Magisterio de ese mismo municipio. Sexto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Favor. A favor. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 8 de octubre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. A favor. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión del Café presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el Instituto del Café de Chiapas.
por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el Instituto del Café de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión del Café de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de octubre del 2025. Atentamente, la Comisión del Café del Honorable Congreso del Estado, diputada Maritza Molina Molina, presidenta. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, vicepresidente. Diputado Abundio Peregrino García, secretario. Diputado Freddy Escobar Sánchez, vocal. Diputado José Jesús Domínguez Castellanos, vocal. Diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal. Diputado Héctor Leonel Paniagua Guzmán, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Maritza? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Maritza Molina Molina hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se dicte. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, invitados especiales que hoy nos acompañan, sintonizan y a los que nos sintonizan desde diferentes plataformas, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy subo a esta tribuna con el orgullo de representar a un pueblo que cultiva esperanza en la tierra y que riega con esfuerzo cada amanecer y que transforma una semilla en historia. Hablar del café chiapaneco es hablar del alma misma de Chiapas, del trabajo silencioso de miles de mujeres y hombres que con sus manos curtidas por el sol han hecho del campo un espacio de dignidad y de vida. El café no solo es un cultivo, es un símbolo que late con una esencia de nuestra chiapanequidad, ese sentimiento profundo que nos identifica como hermandad y que nos proyecta como un pueblo que siempre le echa ganas y que nunca se rinde. En esta nueva era, la semilla del café late con el corazón de Chiapas, recordándonos que mientras haya quien siembre con amor, en este estado seguirá de pie hacia adelante con la fuerza de su gente. Por ello, hoy respaldamos a nombre personal y de la comisión que presido y de mi grupo parlamentario la iniciativa del doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, enviada a esta soberanía a través de nuestra secretaria de Gobierno y Mediación, la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, que busca fortalecer al Instituto del Café de Chiapas, modernizando su estructura y abriendo nuevos caminos de oportunidades para nuestros productores y productoras. Esta propuesta no es una simple actualización normativa, es una respuesta al llamado de nuestro campo, un acto de justicia hacia quienes mantienen viva una de las tradiciones más nobles y representativas de nuestra tierra. El café chiapaneco es reconocido en el mundo entero por su calidad, su identidad
y su sabor y su historia. Pero detrás de cada taza hay familias que se esperan mejores condiciones, comunidades que sueñan con precios justos y mujeres que sostienen con trabajo la economía rural. Con esta iniciativa se impulsan procesos de certificación, trazabilidad y calidad que permitirán proporcionar a nuestro café en el mercado más amplio, garantizando no solo compatibilidad, sino también el bienestar para quienes lo producen. Compañeras y compañeros, al apoyar esta propuesta, no solo fortalecemos una institución, reafirmamos nuestra lealtad con el campo, con la raíz productiva que sostiene a Chiapas, porque cada cafetal hay una historia que merece continuar, una voz que merece ser escuchada y una comunidad que merece prosperar. Esta iniciativa propone una visión más humana, más cercana, más solidaria. Busca que el Instituto del Café de Chiapas sea una herramienta viva, capaz de acompañar a las y los productores desde la siembra hasta la comercialización, con innovación, capacitación, financiamiento y justicia social. Que nuestras familias nunca más vuelvan a ser invisibles ante los ojos del Estado. Hoy más que nunca debemos sembrar el futuro con las manos del presente. Apostemos por la caficultura sustentable, justa y con un rostro humano. Apostemos por un Chiapas que reconoce el valor de su gente trabajadora y que transforma sus recursos en desarrollo real. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, pido su voto a favor de esta iniciativa. Hagámosle a las y los chiapanecos que todos los días le dan vida a la tierra, les hagamos justicia, porque han hecho del café un legado que trasciende generaciones y porque quienes sueñan con un Chiapas que sepa reconocer y honrar la grandeza de su campo, porque cuando florece el café, florece también el corazón de Chiapas y con él el espíritu de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el tiempo, el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si existe o falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 39 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Enhorabuena, diputada Maritza. Honorable Asamblea,
La Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4º transitorio del decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4º transitorio del decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de octubre del año 2025. Atentamente, por la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Honorable Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén, presidente. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, vicepresidenta. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, vocal. Diputada Marcela Castillo Atristain, vocal. Diputado Javier Jiménez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, compañero secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al compañero diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 39 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Mario Orozco Mendoza, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para otorgar en comodato a favor del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por un periodo de 6 años, un espacio que se instalará una emisora 102.7 FM, quienes utilizarán dicho bien como oficinas centrales y cabinas de transmisión y producción. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Presidenta de la Mesa Directiva 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con el presente me permito informarle que en sección extraordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 13 de agosto del año en curso, se autorizó y aprobó
otorgar en comodato al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por un periodo de 6 años, un espacio que cuentan con una superficie total de 42.35 metros cuadrados, donde se instalará la emisora 102.7 FM, quienes utilizarán dicho bien como oficinas centrales y cabinas de transmisión y producción, mismo que se localiza en el interior de las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, a un costado del Parque del Café, ubicado en la calle Jardines de Chiapas, kilómetro 3, carretera Tapachula, Nueva Alemania, bien inmueble, propiedad de este Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. Lo anterior con la finalidad de que se le otorgue el trámite legislativo que corresponda. Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. Atentamente, licenciado Mario Orozco Mendoza, secretario general del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Jorge Cabrera Aguilar, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Palenque, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de sus oficinas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares del lectura al documento de cuenta. Presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De conformidad con el artículo 45, fracción 38ª de la Ley de Desarrollo en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, acudo ante esa honorable legislatura solicitando autorización para desincorporar del patrimonio municipal de Palenque, Chiapas, de un predio urbano que corresponde a las áreas de donación de la colonia Magisterio, con superficie constante de 2.264.33 metros cuadrados, ubicado en la prolongación de la calle Allende de la colonia Magisterio de esta ciudad de Palenque, Chiapas. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi respeto. Atentamente, licenciado Jorge Cabrera Aguilar, presidente municipal constitucional. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento.
¿Cuál tema es? Diputada presidenta, se han escrito el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, Partido Morena, Escudo de Chiapas. Diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por la verdad pública y responsabilidad del Estado. Diputada María Mandiola Totoricabuena, Partido Morena, Prosperidad Compartida y Soberanía Nacional rumbo a la revisión del TEMEC. Diputado Domingo Velázquez Méndez, Partido PRI, Día Nacional Pluricultural. Diputada Faride Abud García Moreno, octubre, contra el cáncer de mama, del Partido Moreno. Cero. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos, sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Salvador Camacho Velasco del Partido Morena. Adelante, diputado. Con Tokio. Con tu venia, diputada presidenta, honorable mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y pueblo de Chiapas presente. El día de hoy comparezco ante ustedes por un tema muy especial que ha estado sonando en los medios de comunicación, que ya es bien sabido en el estado de Chiapas, y me refiero a la modificación del escudo de nuestro estado de Chiapas. Quiero hacer unas acotaciones, seré breve, seré concreto y quiero que quede un precedente de lo que aquí vamos a plantear, porque en esta nueva forma de hacer política, en este humanismo que estamos planteando como alternativa de gobierno y que plantea el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pues lo más importante es tomar en cuenta al pueblo de Chiapas. Y se ha estado mencionando mucho, hay una propuesta muy interesante que debemos destacar y que hay que considerar, que la está planteando el diputado Pepe del Valle, a manera personal, pero está siendo consensada con el grupo intelectual, cultural, artístico y muchas otras personas que están participando para este proyecto de modificación del escudo de nuestro estado de Chiapas. Y para mí es fundamental escuchar todas las voces y creo que para todos nosotros como legisladores también. Entonces, me parece que las herramientas de participación ciudadana precisamente están para eso, para dirimir diferencias. Y hoy estamos en el entendido que hay diferencias y eso es válido. Es importante que en una sociedad no exista la unicidad, sino que haya diferencias del pensar, inclusive en contra de lo que plantean unos y otros partidos políticos.
el propio gobernador nos lo dijo en la reunión pasada que tuvimos con él. Quiero que haya debate, quiero que se comenten las cosas y sobre todo quiero que se tome en cuenta al pueblo de Chiapas. Por esa razón, ante este pleno, en la Casa del Pueblo de Chiapas, quiero plantear una consulta pública para determinar qué hacer con nuestro valiosísimo símbolo estatal, nuestro escudo de armas hasta el día de hoy, chiapaneco. Y que sea el pueblo y que no sean nada más los diputados o que no sea por una instrucción unilateral quien decida si queremos que se modifique o no nuestro escudo de Chiapas. Es para mí fundamental plantearlo de esta manera y abrirlo a la población. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está la participación ciudadana como un derecho constitucional y para eso están las herramientas de participación ciudadana como es el plebiscito, el referéndum, la consulta pública. Y de esa manera creo que vamos a poder legitimar este proceso si el pueblo de Chiapas así lo decide. Entonces, esa es la propuesta, que pongamos el escudo actual y el escudo que estamos planteando como Parlamento y que sea el pueblo el que decida qué escudo de Chiapas decide tener para nuestro glorioso estado de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Negrón Sánchez del partido Movimiento Ciudadano. Diputada presidenta, con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, solicito se me concedan hasta por 10 minutos para mi intervención. Concedido, diputada. Gracias, diputada. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración de poder. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, pero sobre todo con el permiso del pueblo libre y soberano de Chiapas, que nos acompaña de manera presencial y a través de las plataformas digitales. En la sesión pasada se discutieron temas de máxima relevancia pública. No se trató de ataques, ni de caprichos, ni mucho menos de acciones de grupos políticos opositores. Fueron demandas ciudadanas auténticas, legítimas, derivadas del derecho que tiene toda persona a exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley. Ese es el verdadero fundamento de la democracia, no los aplausos complacientes al poder. La narrativa repetitiva del gobierno federal presume honestidad como si fuera una medalla personal y no una obligación. Se colocan etiquetas de transformación mientras México sigue exigiendo justicia, paz, verdad y resultados que simplemente no llegan. Se presume cercanía con el pueblo, pero en realidad cada día crece la distancia entre quienes gobiernan y quienes luchan por sobrevivir en un país sumido en la violencia, la impunidad, el abandono institucional y la desigualdad económica. Para comprobarlo, no hace falta ir muy lejos, basta mirar a Veracruz, donde miles de familias perdieron en un solo fin de semana su patrimonio tras las inundaciones. Mientras la gente tenía el agua al cuello, desde el poder se habló de un pequeño desbordamiento. Esa frase tan ligera como indolente reflejó lo que hoy sobran en el gobierno federal, excusas. Y lo que falta es sensibilidad y responsabilidad pública. Pero no solo fue negligencia, fue corrupción. Las y los mexicanos hoy saben que el seguro contra desastres naturales no fue renovado, dejando a Veracruz a la deriva. Se destruyó el Fonden con el argumento de combatir la corrupción, pero jamás se ofreció una alternativa real para enfrentar emergencias. ¿Y quién paga siempre las consecuencias? La gente, el pueblo. Ese mismo pueblo que dicen defender todos los días desde un micrófono en Palacio Nacional. Y pesa decirlo, pero es necesario. Desde el gobierno federal se ha normalizado la mentira. Sus voceros y operadores políticos repiten una y otra vez que todo va bien, que todo está bajo control, que México está mejor que nunca, pero la realidad de las calles desmiente cada palabra.
Mientras ellos se ocupan de campañas y de repetir consignas, la gente sufre. En el país hay un desabasto histórico de medicinas, especialmente para niñas y niños con cáncer. ¿Dónde quedó la promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca? ¿Dónde quedó el compromiso con la dignidad humana? ¿Dónde quedó la ética y la vocación del servicio público? Y perdón, porque hay cosas que no se pueden callar por respeto a la ciudadanía. Pedirle a una persona que acaba de vivir un momento traumático que te escuche es revictimizante, es negar su humanidad, es negar su derecho a exigir justicia. Callar al pueblo no es autoridad, es autoritarismo. Y que quede claro, el descontento que hoy escuchamos en las calles no es producto de campañas orquestadas, es la consecuencia directa de un gobierno que desprecia la crítica, que confunde la lealtad con su misión y que, incapaz de aceptar errores, prefiere inventar culpables antes que corregir el rumbo. No basta con decir no somos iguales, hay que demostrarlo, pero los hechos muestran que sí se parecen y mucho a lo peor del pasado. Clientelismo electoral, uso faccioso de programas sociales, persecución selectiva, ataques a instituciones autónomas, control político del presupuesto, manipulación de la justicia y corrupción disfrazada de austeridad. Porque un gobierno que vacía las arcas públicas en obras faraónicas sin resultados comprobables, que permite el huachicol y el contrabando, que tolera el desabasto de medicamentos, que invisibiliza a miles de personas desaparecidas al no nombrarlas, que se esconde detrás del fuero en lugar de dar la cara y que abandona a quienes confiaron en él, es un gobierno que traiciona al pueblo. Desde esta representación de Movimiento Ciudadano en Chiapas, queremos dejar claro que no solo venimos a denunciar abusos, venimos a proponer soluciones. De aquí nace la importancia de regresar a la vida jurídica a las instituciones encargadas de la transparencia, de contar con un sistema de atención a víctimas eficiente, de diseñar un fondo de atención a desastres que garantice que los recursos se empleen para ello, pero sobre todo de construir en conjunto una agenda que priorice la vida, la previsión social y el combate real a la impunidad. Porque México no necesita más discursos ni promesas vacías, necesita instituciones fuertes, decisiones responsables y gobiernos honestos. Hoy lo digo con firmeza, la lealtad verdadera no es para un presidente ni una presidenta, ni mucho menos a un partido político. La lealtad verdadera es al pueblo de México. Y aunque a este gobierno o a los futuros les incomode la verdad, aquí seguiremos diciéndola. No venimos a obedecer al poder, venimos a vigilarlo. No venimos a callar, venimos a defender la dignidad de nuestra gente, porque callar ante la injusticia también es corrupción. Y nadie que verdaderamente ame a este país puede callar frente al abuso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. ¿En qué sentido su participación, diputado Juan? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Salvador Camacho Velasco hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Muchas gracias. Sí, solo para recordarle a la diputada Andrea Negrón que Jalisco, estado gobernado por su partido, que hoy nos viene aquí a presumir, con todo respeto, diputada, pues es el estado donde más desaparecen personas, no solamente en México, en el mundo. Es un estado totalmente fallido, donde desaparece una persona a diario. Hasta el día de hoy esa es la cuenta. Y siguen desapareciendo. Y es el estado donde más fosas clandestinas se han encontrado. Y hoy usted nos viene a decir que el gobierno está fallando en materia de seguridad. No hay gobiernos más fallidos que los de Movimiento Ciudadano. Y ejemplo de eso es el gobierno de Jalisco. Y no solo el de Jalisco, porque si nos vamos al de Nuevo León, pues son cifras disfrazadas, cifras amañadas, pero la inseguridad sigue creciendo, sigue aumentando y el sentimiento del pueblo de Nuevo León y de Jalisco es que Movimiento Ciudadano representa un movimiento, un partido
que está totalmente coludido con los grupos delincuenciales. Ese es el sentimiento de la gente en estos estados. Yo no le voy a decir, diputada Negrón, que de este lado todas las cosas son perfectas. Por supuesto tenemos problemas, por supuesto se están atendiendo también los problemas, y a las personas que han fallado al pueblo, sin importar los colores, se les tiene que señalar, incluyendo a las del propio Morena. Pero que vengamos aquí a lavarnos la cara y decir que el gobierno actual representa la inseguridad y que representa la complicidad y lo que usted acaba de decir, pues hace algo totalmente falso, y además que Movimiento Ciudadano no tiene cara para decirlo, más aún con los graves problemas de inseguridad que están pasando en los únicos 2 estados que gobiernan en el país. Así que, por favor, guardemos prudencia, diputada, no saquemos leña del árbol caído como acostumbramos, y hagamos un examen de autorreflexión, porque también en Movimiento Ciudadano hay muchas cosas que se pueden señalar y ahí están los ejemplos, y sobre todo el ejemplo de Jalisco, que, insisto, lo vuelvo a recalcar, es increíble que se quiera tapar el sol con un dedo y que no se quiera reconocer la grave problemática de desaparición forzada que existe en el estado que gobierna su partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra. ¿En qué sentido, diputada Andrea? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez hasta por 5 minutos por alusiones personales. Y bueno, como mencioné anteriormente, siempre son incapaces de aceptar los errores, siempre buscan culpables. Y en ese sentido, mi respuesta va a ser muy breve. No se trata de comparar gobiernos, sino de comparar resultados. En Jalisco hay visión de planeación y rendición de cuentas. En otros lugares hay excusas. La diferencia está en cómo se entiende el servicio público. Unos gobiernan para la gente y otros solo para el discurso, como es el caso de su partido, diputado. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Salvador Camacho Velasco hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Rápidamente, nada más. Diputada Negrón, en nuestro partido se está haciendo un examen de autocrítica. Tan es así que por eso ahí está la información que está saliendo en estos momentos de personas muy destacadas de nuestro partido. Aquí no se encubre absolutamente a nadie. Y no es que queramos venir a lavarnos la cara, insisto, diputada. Hoy Jalisco no representa ese progreso al cual usted se refiere. Jalisco, lamentablemente, y sobre todo su gobierno, lo que representa son las fosas clandestinas de este país. Y yo creo que usted está enterada. Yo creo que usted sabe perfectamente bien lo que está pasando en Jalisco. Movimiento Ciudadano no es ejemplo de democracia ni es partido de izquierda. Es un partido de simuladores, esa es la realidad, que se hacen llamar de izquierda, pero es todo lo contrario. Pero no solo, es impresionante los vínculos delincuenciales de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en sus estados. ¿Cómo quieren tapar cifras si estamos hablando de un desaparecido diario? ¿Cómo quieren tapar cifras si ahí están las fosas? ¿Cómo quieren tapar cifras si hay un estado fallido hoy por hoy? Es el estado de Jalisco, diputada. Y aquí tenemos cifras que son datos públicos, datos que usted puede revisar. En Jalisco se desaparecen de 4 a 5 jóvenes por recluta semanales. En las terminales de autobuses
ahí está reclutando la delincuencia organizada a los jóvenes. Ese es Jalisco y ese es Movimiento Ciudadano. Y si usted quiere volver a debatir, vamos a subirnos las veces que sean necesarias, pero no quiera venir a señalar a Morena, al partido en el gobierno, con cifras vacías. Yo le estoy hablando de cifras documentadas. Así que, por favor, diputada, guardemos prudencia. Yo a usted la respeto enormemente, pero Movimiento Ciudadano no representa ese progreso y creo que venir aquí querer engañar a esta audiencia y este pleno, pues sale sobrando. Así que eso es lo que yo le voy a comentar, diputada, y estamos a la orden para seguir debatiendo en este Parlamento, porque de eso se trata el Parlamento precisamente. Y me llena de alegría que estemos debatiendo, porque eso vinimos, a contrastar ideas, a contrastar proyectos, y la crítica es totalmente válida. Por eso somos legisladores. Así que bienvenido al debate. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Honorable Asamblea, esta presidencia considera que el asunto a tratar ya fue suficientemente debatido, por lo que consideramos seguir. Con fundamento en el inciso C de la fracción cuarta del artículo 182 de la Ley del Congreso del Estado, se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Presidenta, yo nada más quiero argumentar si se le dio 2 veces la palabra al diputado Juan Camacho, también que se le dé 2 veces a la diputada Andrea Negrón. Es tiempo de las mujeres. Estamos sometiendo a votación, compañero diputado. Entonces, No había lugar. No había lugar. se está sometiendo a votación y dentro de la votación. La presidencia lo sometió. No había lugar a someterle. Ok, compañero diputado. Independientemente de eso, la Honorable Asamblea no hubo la suficiente votación y por supuesto que puede compartir la compañera Andrea su diálogo, por favor. Y con esto concluyo, diputada presidenta, una disculpa, pero a eso venimos, a dialogar, a discutir y para eso es un parlamento abierto. Diputado, como usted bien lo señala, conozco bien las cifras y la situación. Nada más quiero aclarar, en Nuevo León las cifras son del gobierno federal, que nuevamente recae en su partido oficial. Y en Jalisco los delitos de los que habla son competencia federal nuevamente, así que le invito a que se informe. Y para no hablar de cifras vacías, aquí me tomaré el atrevimiento de leer lo siguiente. Las megaobras de la administración actual, Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, han acumulado sobrecostos por más de 141,189 millones de pesos respecto de lo estimadamente inicial. Esto demuestra que se hicieron sin planeación adecuada. El huachicol fiscal, que es el contrabando de combustible disfrazado como aditivos o lubricantes, representa un boquete aproximadamente de 177,000 millones de pesos al año al erario. Se han identificado 21 aduanas en 3 estados sospechosas del tráfico de combustible disfrazado mediante importaciones de aceites lubricantes. En 2025 se reportaron irregularidades en 175 claves de medicamentos con un posible daño estimado de 13,000 millones de pesos vinculados a compras de Birmex. Y para seguir, si no es suficiente, según informes recientes en el primer semestre de 2025, se reportan 131,654 personas desaparecidas en el país, un crecimiento del 28% en solo 3 años, más de 87% de los casos activos de desapariciones se consideran forzadas o cometidas por particulares sin que las autoridades indiquen nombres ni línea clara de acción.
Dos funcionarios estrechamente vinculados a la corrupción e impunidad, y no bastando, también a nuestro Estado. Por un lado, Adán Augusto, de quien ya se platicó en tribuna anteriormente, y sus escándalos por sus vínculos con la organización criminal La Barredora, por beneficios otorgados a empresas de familiares cercanos. Y también hablemos de Fernández Noroña, implicado en recibir donativos ilegales, estar vinculado con propiedades y escrituraciones irregulares de tierras ejidales y de omitir una explicación clara sobre el origen de su patrimonio frente a reportajes que lo señalan. Así está la situación en el partido oficial. Y pues, diputado, con esto concluyo, pero como usted bien dice, no hay que hablar de cifras vacías. Estas son las cifras en lo que va del gobierno, estas son las cifras que hay en el gobierno federal y todo lo que parte de lo que ha pasado mientras gobierna Morena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Andrea. Tiene el uso de la palabra la diputada María Mandiola Totorica Buena, del partido Morena. Con el permiso de la presidencia de esta honorable asamblea, compañeras, compañeros legisladores, público presente, medios de comunicación, amigas y amigos en todo el estado que siguen esta sesión, voy a compartirles un tema de gran relevancia actual, pero antes quiero hacer una acotación porque se decía, y no quiero que haya confusión, que el Fonden que no hay recursos para poder hacer frente a los desastres naturales que estamos viviendo ahorita, una época pues muy difícil para el país, pero independientemente que el Fonden se extinguió en el 2021, por ahí, sí existen presupuestos, sí existe dinero en el presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados de más de 19,000 millones de pesos. Entonces, además de una infraestructura muy fuerte, conformada por Protección Civil, por la Defensa Nacional, por la Secretaría de Gobernación, para hacer frente ante estas eventualidades. Y ya entrando con el tema que les vengo a compartir, defender la soberanía nacional es un mandato firme que debemos hacer valer todos los días. Lo mismo en la trinchera de las decisiones ejecutivas como en el ámbito legislativo, nuestra nación demanda no dar un solo paso atrás en la defensa de la posición soberana que hoy hemos recobrado. Atrás han quedado los tiempos en que el petróleo, la energía eléctrica, el agua, el litio, los minerales, la tierra, que es de quien la trabaja, y las grandes riquezas de nuestra patria estaban expuestas y en riesgo. Hoy hemos recuperado el sentido del proyecto nacional de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo liderazgo representa una renovada etapa de transformación. Por eso es tan importante mantener un firme respaldo al proyecto nacional ante procesos de alta relevancia como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el cual es prioritario hacer valer nuestra soberanía y alentar la visión de prosperidad compartida que se construye en nuestro país. Desde Chiapas nos congratulamos por el inicio en este mes de octubre de las consultas que el Gobierno de México está realizando con diversos sectores productivos para incorporar información clave y cerrar filas rumbo a la revisión del TEMEC. De la mano del sector privado nacional y en el marco de un proceso de diálogo sin precedentes, abierto e incluyente, se están recopilando las perspectivas y planteamientos necesarios para afianzar las posturas y estrategias que México requiere. Desde el Congreso del Estado de Chiapas expresamos nuestra plena disposición a sumar esfuerzos para respaldar en el ámbito que nos corresponde tanto a nuestras autoridades como al sector privado en esta labor tan importante que han emprendido. Es fundamental imprimirle al proceso de diálogo que está en curso la necesidad y el imperativo de que se escuche la voz del sureste.
la voz de nuestros sectores productivos, la voz del campo y de la agroindustria chiapaneca, la voz de todos y cada uno de nuestros ámbitos económicos, de nuestras regiones y de nuestras comunidades que piden un trato justo y que ofrecen un amplio potencial para crecer. De eso se trata la visión de prosperidad compartida que está impulsando en toda la nación de manera integral nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y de eso se trata también el firme proyecto de economía humanista que está sembrando raíces sólidas en Chiapas gracias al compromiso y determinación de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar. La tarea que nos toca es fortalecer el ámbito legislativo, afianzando los marcos jurídicos e institucionales para el buen rumbo de estas políticas públicas. Porque la confianza depositada en nosotras y nosotros la debemos de corresponder con trabajo permanente y con una legislación efectiva y de calidad. Esa será la mejor manera de contribuir desde nuestra trinchera a las bases para potenciar los resultados económicos a nivel nacional y en todas las regiones. Y por supuesto, esa es la mejor ruta para cerrar filas y avanzar en unidad en el proceso de revisión del acuerdo comercial con América del Norte. Con patriotismo y lealtad a la nación, estoy segura que México saldrá fortalecido de esta nueva etapa. Hagamos lo propio para que también nuestro querido Chiapas vea los frutos de los éxitos que nuestra presidenta está logrando en la relación con América del Norte y otras regiones del orden global. Gracias a estos esfuerzos y, por supuesto, al respaldo del pueblo mexicano, los escenarios económicos que México está consolidando en 2025 son más que promisorios y muestran perspectivas sumamente favorables para nuestro país. En un mundo de turbulencia geopolítica y guerra comercial, alrededor del 85% de nuestras exportaciones a Estados Unidos se mantienen libres de aranceles. En perspectiva, comparada con otros países y regiones, México mantiene grandes ventajas comerciales aunado a su posición geográfica, su demografía, su talento potencial y haciéndonos ampliamente atractivos a la inversión. Esto se refleja en datos muy alentadores, como el crecimiento mayor al 10% de la inversión extranjera directa en México durante el primer semestre del 2025 en comparación con el 2024, al captar más de 34,000 millones de dólares. Ya lo mencionaba la semana pasada el Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial de México. México, fíjense este dato, se encuentra en la mejor oportunidad de los últimos 100 años para crecer y expandir todo el potencial de su economía. Todo lo anterior se refuerza con lo que en días recientes se ha planteado durante espacios de decisión económica de alto nivel, como la reunión en México con el Foro Económico Mundial, el North Capital Forum, y el Encuentro Capital de la Inversión. En cada uno de estos espacios se ha destacado la resiliencia de México y sus fundamentos para el éxito en las inversiones, que incluso en un año de cambios en las políticas internacionales, un año de incertidumbre, se ha mantenido con niveles históricos de captación de inversiones y capitales. Esto se suma a los grandes éxitos del actual modelo de bienestar en materia de política social, reducción de la pobreza y combate a la desigualdad que nos ayudan a avanzar hacia un país más justo e igualitario. Por ello es momento de cerrar filas y hacer lo que nos corresponde para que en Chiapas también podamos ver los grandes avances y resultado de lo que juntas y juntos los mexicanos estamos construyendo. De eso se trata precisamente la iniciativa que presenté el pasado mes de agosto para reformar y modernizar la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas en materia de relocalización y fortalecimiento de vocaciones productivas, que estoy segura habremos de analizar muy pronto, porque entre todas y todos debemos seguir alentando la prosperidad
y la economía justa, incluyente y humanista que Chiapas merece. Con liderazgo cercano, con oficio político y trabajo permanente, mantengamos la lucha por la soberanía y por el avance económico y social de la nación. Ante la revisión del TEMEC y los retos que vienen, hagamos que la voz de Chiapas sea escuchada y que la firmeza de México siga haciéndose valer. Cerremos filas desde todos los rincones de la patria por la dignidad y el desarrollo de nuestra nación. México y Chiapas así lo merece. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Rubén Antonio Suárez Quinca hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Para el tema del TEMEC, yo tengo otros datos, pero de ese tema me encargaré después. Ahorita no. La diputada María Mandiola habló de un tema sensible y trascendental en estos momentos, el Fonden. ¿Con qué ligereza se habla del Fonden? ¿Con qué ligereza se abordan esos temas en tribuna? Cuando estamos hablando de víctimas, cuando estamos hablando de gente que perdió todo. No es nada más subir a justificar por justificar si hay o no recursos. Estamos hablando de gente, de vidas humanas, de familias que perdieron todo. Desfondados y desamparados. En 2020, López Obrador extinguió el Fonden junto a otros 109 fideicomisos. El llamado Fondo Nacional de Desastres tenía disponibles más de 51,000 millones de pesos. 51,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que parte de ese dinero se usó en el Tren Maya. Por eso ya solo tiene 19,000 millones. De los 10 que tenía, nada más me quedan 9, dice la canción. Pero no lo digo yo, ni es un discurso político. Lo dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora vamos, de los 10 que me tenían, ya nada más me quedan 8. Con el Fonden, los recursos se incrementaban año con año, diputada. Tenían disponibilidad inmediata, autonomía financiera y reglas claras. Era un instrumento de reconstrucción. Al hacerse las declaratorias de desastres, natural o de emergencia, se cobraban las primas. Actualmente, esas pólizas de seguros le corresponden a las entidades federativas, que por cierto, muchas de ellas no han querido pagar. A la fecha, no se sabe en qué se ocuparon los recursos del resto de los fideicomisos extinguidos. Muchos de estos se destinaron a ocurrencias, obras faraónicas inservibles y al pozo guinda de la corrupción que juraron combatir. De los 10 que nos quedaban, nada más nos quedan 7. López Obrador ordenó liquidar el Fonden porque dijo que era un instrumento de corrupción y no dudo ni un instante que la haya habido. Pero la pregunta es, ¿por qué no se investigó y se castigó a los responsables? ¿Y por qué no se mejoró este instrumento que tenía mecanismos rápidos para
responder a la emergencia y a la reconstrucción. No solo servía para la atención inmediata, sino también para reconstruir la infraestructura dañada. Lo único que López Obrador quería era disponer de esos 100 fideicomisos para tener acceso a recursos de manera opaca y discrecional. Ahí les doy un ejemplo a los de la bancada oficial y para que el pueblo se acuerde. José María Tapia Franco fue el director del Fonden. En lugar de investigarlo y castigarlo, durante la pandemia del COVID-19, el gobierno le asignó contratos a través de la Sedena por 1,350 millones de pesos para la compra de ventiladores con una empresa que acababa de crear. Tapia Franco fue el proveedor con un sobreprecio de 123%. Después de que Mexicanos contra la Corrupción documentó el fraude, la UIS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Y qué creen que pasó, amigas y amigos, pueblo de Chiapas? ¿Qué creen que pasó? Compañero, Nada. se le indica que el tiempo de sus 5 minutos ha Le concluido. pido la oportunidad, presidenta, de poder terminar. No pasó nada y al contrario, el 2024, Morena y sus aliados lo premiaron y lo hicieron candidato a presidente municipal en la ciudad de Querétaro. En las redes hay muchas fotos, ustedes lo pueden ver, muy sonriente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nos han tratado como el patio trasero. Prefirieron estar del lado de los poderosos antes que de las víctimas. México sin amparo y sin fondo para los desastres. Muchas gracias. ¿En qué sentido su participación, diputado? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Mandiola Totórica Güena hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. En ningún momento me he dirigido con frialdad ante la tragedia que estamos viviendo o que están viviendo estos 5 estados de la República, donde hermanos y hermanas mexicanas han perdido la vida, que eso es lo más lamentable, además de las pérdidas materiales, que eso se puede subsanar. Creo que hay que ser bastante serios con este tema y me enfoqué en eso por nada más para tener aclarado que sí, efectivamente, el Fonden, que era un fideicomiso que tenía reglas claras, pero también no tenía mecanismos de rendición de cuentas robustas y habían muchas irregularidades en cuanto a su aplicación o su discrecionalidad en la liberación de los recursos. Hoy en día, esos recursos que están en el presupuesto son más ágiles para atender estos desastres, que los desastres los causamos nosotros, no la naturaleza, y tiene mayores mecanismos de poder vigilar la liberación de estos recursos. Esto es en cuanto a cuestión de recursos. Ahora, yo le preguntaría, ¿dónde quedaron los 200,000 millones de pesos que se desviaron del Fonden en la época de Peña y Calderón? ¿No? Lo que les duele es que lo que antes se robaba, pues hoy se va al pueblo, hoy es para el pueblo. Ellos, la oposición, se dedicaba, es triste que se dediquen a lucrar con los desastres, con la tragedia humana. Eso a mí me duele mucho. La presidenta Claudia Sheinbaum está dando la cara, con mucha valentía, está yendo a los lugares de los desastres a tender la mano y a responder también con hechos concretos. Yo solo lo que veo es una oposición debilitada que busca lucrar con una tragedia humana. Gracias. Gracias, diputada María.
Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Velázquez Méndez del partido PRI. Con su permiso, presento la mesa directiva, integrantes de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. Muy buenas tardes. Tashlachebal yual octubre, kun sobahel, taslumal mitontik, builas tonsbeik yepalumetik, tabinik taans, tatsem, takerem, sventa, yayehal, kushen, talem ti kuslehal, kushen ichbilik tamuk, kushen ti oyuts intael. Entonces, hatsventa la yit sobel ti ansetik, ti keremetik, ti tsebetik, usventa, shushalik, buy, ti yun, oy buychi, lahta uts intael, sventa, chihipahutik, hoy clínicas, hoy hospitales, pero muy medicamentos, muy médicos especialistas, igual también Stalik Tajobel y pues muy Tashalik, muy push ayenik. Entonces, yunto abos baik, ti buchuch y pahike, hayut anik, ti oyuk, ich el tamuk, y hach entashish alel, ti yaye jale, de que shkishbatik tamuk. También oyuk shichik ich el tamuk, uchal tamoletik, oyuk derechuik, shuk, uchal buchu shohtikinik, li buchu sna, el batel ventas skolta utike. Y también, Janstoke, oyuk shu shichik akbel más oportunidades, sventa, oyuk matrícula, shu chanunik batel, sventa uchal medicina. Y Janstok, telo lahik, sventa educación, uchal sventa chanun, oyuk ti oletik, ta primaria, shichik chanun aptasel ta batskop y ta castia, porque li batskope, pues ja, las chankutiktal, kushen li likutiktal, desde pikitmuk. Entonces, para que chika itique, tiene que ti maestro itique, acoger ya chanun, ta batskop y también ta castia. Y también que sea mush eshobik ta shakik chanun, porque tita ora sha yun hashit sael, buy tiyun muyukuk sha shihlah ta uts intael, muyukuk sha buy ta shkistik lo iltael, yun tak antik tiyun lekuk watel ti chanbunetik. Y yan stoke también para que shush chanunahik oyuk anik también shich pasel escuela etik, matrícula etik, y que shichik akbel shu ochikuk tachanun desde primaria, secundaria, medio superior y hasta universidades. Hach Shalik es la única manera, la única forma para que shu chankutik batelbun, os chanik batelbun, tikeremetike, titsebetike, ti pueblos, ti comunidades indígenas. La conmemoración del Día de la Nación Pluricultural es una fecha de profundo significado que nos invita a reconocer y celebrar la gran diversidad que da a México y de manera muy especial a nuestro querido estado de Chiapas, tierra donde la historia, la cultura y la identidad se entrelazan en una riqueza inigualable. Durante muchas décadas, el 12 de octubre fue reconocido como el Día de Raza, una efeméride instaurada oficialmente en 1928
como símbolo del mestizaje hispanoamericano. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa denominación fue objeto de crítica y de reflexión, pues invisibilizaba las resistencias, los conocimientos y las culturas de los pueblos originarios que han mantenido viva la esencia de nuestra nación. Fue así que el 19 de noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad el decreto que sustituye el Día de la Raza por el Día de la Nación Pluricultural, establecido que cada 12 de octubre se conmemore esta fecha como un acto de justicia histórica y de reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Si hay un estado que encarna el espíritu de la nación pluricultural, ese es Chiapas. Aquí convienen y dialogan culturas milenarias como Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque, Mame, Lacandón, Cachiquel, Mochó y entre otros. Cada una con su lengua, sus saberes, su conocimiento, su música, su gastronomía y su profundo respeto por la naturaleza. El pasado 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural, tuve el honor de asistir al Congreso Estatal de los Pueblos Originarios de Chiapas, realizado en el municipio de Mitontec. Un espacio de diálogo, de reflexión y propuestas, donde se escucharon las voces de mujeres, de hombres, autoridades comunitarias y organizaciones civiles, todas ellas con un profundo amor por su tierra, su lengua y su identidad. Durante este importante encuentro se abordaron temas fundamentales para nuestras comunidades, entre ellos la salud, la educación, la defensa del territorio y el fortalecimiento de la economía social y solidaria. En materia de salud, los pueblos y las comunidades indígenas hicieron un llamado a garantizar un trato justo e igualitario para todas las personas sin discriminación por hablar una lengua indígena o por venir en una comunidad rural. La salud es un derecho humano y debe de ser accesible, integral e intercultural. Se destacó la importancia de otorgar reconocimiento jurídico y presupuestal a la medicina tradicional indígena, así como los médicos tradicionales, parteras, quienes han sido guardianes de la vida y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Asimismo, se propuso incrementar la matrícula para la población indígena, para que puedan atender pacientes desde su lengua materna y su cosmovisión. Se solicitó también garantizar servicios básicos en las comunidades, la presencia de médicos especialistas, el abasto de medicamentos en los hospitales y la incorporación de traductoras y traductores en todas las instituciones de salud. En el ámbito de la educación bilingüe e intercultural, se enfatizó la necesidad de que las maestras y los maestros hablen la lengua de la comunidad, promuevan la interculturalidad y cuenten con las herramientas adecuadas para enseñar a nuestras niñas y niños indígenas desde su raíz y desde su cosmovisión. La lengua es identidad y cuando se respeta y fortalece, se eleva la autoestima, el aprendizaje y la dignidad. También se solicitó la construcción de escuelas en comunidades donde aún no existen y el fin de las diferencias entre las primarias, generales e indígenas, pues en muchas ocasiones las escuelas indígenas carecen de materiales como educación artística o física. La igualdad educativa debe ser realidad, no una aspiración. Finalmente, se aprobó la defensa del territorio y el fortalecimiento de una educación social y solidaria
basada en los principios comunitarios y en el respeto al entorno. Las conclusiones de este encuentro no deben quedarse en el papel ni en las buenas intenciones. Como presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, e integrante de la fracción parlamentaria del PRI, hago un llamado a todas y todos mis compañeros, diputadas, diputados, que asumamos la responsabilidad de traducir estas demandas en acciones legislativas concretas. No basta con reconocer que somos una nación pluricultural. Debemos hacerlo realidad con hechos y con leyes. Trabajaremos incansablemente por el bienestar de Chiapas y por el fortalecimiento de nuestros pueblos originarios para que la diversidad no solo sea reconocida, sino respetada, valorada y protegida. Por eso, mi compromiso como diputado, como chiapaneco y como integrante de una comunidad indígena, asumo con orgullo el compromiso de continuar construyendo puentes entre la palabra de los pueblos y el Estado, así como seguir impulsando la educación bilingüe e intercultural, la protección de los territorios, la igualdad de género y el desarrollo con identidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Faride Abud García del partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, las compañeras y compañeros de la mesa, diputadas y diputados, y a todos los medios de comunicación que nos siguen, que nos ven a las diferentes plataformas digitales. Hoy, la verdad que hablar de un tema tan sensible, a lo mejor no todos hablemos el mismo lenguaje, pero quienes nos entendemos y quienes lo hablemos, se sea con mucho respeto, mucho cariño, pero yo les podría hablar sobre el cáncer de mama de manera técnica y decirles que comienza con alguna proliferación de células malignas en el tejido mamario. Pero si bien es cierto, no quiero hablar de ese cáncer. Quiero hablar del verdadero cáncer, aquel cáncer que deja la cicatriz de una mujer, no solamente de manera física, sino de una manera emocional, que afecta a la mujer, a un hombre, a una hija, a un hijo, a toda una familia completa. A un esposo al cual le adolece la falta de su compañera en casa, a un hijo, a una hija que no está su madre a la hora de la salida como cualquiera lo desea. Una madre que vive con la incertidumbre de quedarse en casa, saber si su hija ganará la batalla. Hablo de ese cáncer que ocasiona el padecimiento terrible de esta enfermedad, que cambia la perspectiva de una manera totalmente diferente, desde la manera y la perspectiva de vivir, en la manera de volver a vivir esa vida como la llevábamos cotidianamente, con el miedo, con la incertidumbre, con la ira, con la tristeza, con la ansiedad. Hablar de ese cáncer es del cual hoy les quiero hablar. Además de quien hoy ya la padece,
también le resulta difícil hacer sus actividades habituales, pensar con claridad incluso, el comer, dormir, si es que duermen. Quiero agradecerte infinitamente, Gabriela Pérez Grajales, que hoy nos acompañes, que hoy seas como un libro abierto para platicar tu testimonio de una manera con mucho cariño, con mucho respeto, pero sobre todo en apoyo de solidaridad a aquellas mujeres que hoy le temen hacerse una mastografía por miedo a que duele, porque es lo que me comentan la mayoría de las mujeres. Y no hablo de los distritos, con mucho respeto, de la sierra. Hablo de mujeres que incluso aquí en el Congreso me dicen, de compañeras secretarias que dicen, es que duele. De manera personal, yo creo que si le preguntamos a la audiencia, es preferible que duela 10 minutos a que duela toda una vida. Ese es el cáncer que yo quiero hablar. Ese es el cáncer por la cual estamos hoy aquí. Agradezco a todas mis compañeras, a mis compañeros diputados, que hoy vienen con una prenda de color rosa, y los que no, pues traen su moñito, que con mucho cariño se les compartió de parte de la Comisión de Salud. Agradecer a la Comisión de Salud, que, como les repito, todas las integrantes son mujeres, a quienes han tenido esa disponibilidad de poder hacer campañas en beneficio de la prevención de la mujer. Por ello, agradezco al doctor Omar, el secretario de Salud, quien nos proporcionó el mastógrafo que tenemos aquí afuera de las instalaciones del Congreso. Va a estar todavía la unidad. Quien guste realizarse este estudio es totalmente gratuito. Como lo comentábamos hace un momento, Gaby, que nos hubiera gustado que hace tiempo las instituciones de salud pública nos dieran un apoyo de este tipo de estudios gratuitamente. Hoy que lo tenemos, lo aprovechemos, que se aproveche. Y la verdad es que en arranque de esta jornada de salud médica en el Congreso del Estado 2025, tenemos en el hemiciclo a Benito Juárez varios stands de diferentes instituciones. Aprovecho a agradecer al doctor Carlos Domínguez, delegado del ISSSTE en Chiapas, y claro, a la doctora Sofía Carlota Aguilar, quien, la verdad, ella es la que da continuidad a los servicios médicos de salud. Si desafortunadamente hay alguna persona que sale con alguna anomalía de algún tejido, una célula maligna, bueno, entonces ahí entran nuestros coordinadores, delegaciones, la secretaría, para darle continuidad, porque la detección es el momento oportuno para salvar una vida, pero lo importante es que sigan y que le den un tratamiento. Eso es lo importante. Quiero también decirles que nosotros como Congreso del Estado tenemos el compromiso y reiteramos ese compromiso para impulsar políticas públicas a favor de la salud de las mujeres. Es por ello que también quiero aprovechar de hacer de esta máxima tribuna un reconocimiento a todas las mujeres y hombres también que han pasado por este padecimiento y que día a día lo afrontan con valentía, con fuerza, pero sobre todo con dignidad. Agradezco a todos por sumarse, porque les voy a decir algo.
para quienes creemos en Dios, a lo mejor el más grande amor lo tenemos arriba. Pero el segundo amor es el amor propio. Y si nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, eso es no tenernos amor. El autocuidado, el autoexplorarse, la detención temprana de los alimentos que nos llevamos al cuerpo, eso es quererse. Y sin duda alguna, prevenir es vivir. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 15 de octubre de 2025 a las 12 horas.